Hola amigas y amigos, muy buenos días. Aquí desde Londres son las 11:45 de la mañana, que en Ecuador significan las 6:45 de la mañana. Espero que se estén despertando muy bien. Les deseo un muy bonito lunes y una excelente semana a todos ustedes, amigos y amigas ecuatorianas que viven dentro y fuera del Ecuador. El día de hoy transmito desde la mañana porque voy a estar ocupado en la noche procesando algunos datos de mi investigación que estoy haciendo aquí en Londres. En realidad en 2 horas tengo que entrevistar al mayor general, a Michael Scott, que comandó a un batallón de la Guardia Escocesa en la batalla de la montaña Tumbledown en la Guerra de las Malvinas en 1982. Así que voy a estar ocupado procesando esos datos y preparando otras entrevistas para el día miércoles, que voy a entrevistar al mayor general Arthur de Naro, que comandó un regimiento de fusileros irlandeses en la misma Guerra de las Malvinas. Así que por eso transmito hoy desde la mañana. El día de hoy voy a subir 2 videos en realidad, de 20 minutos cada uno, porque son 2 temas muy importantes que me parecen que debo de comentar. Primero, este video concretamente va a tratar sobre mis reflexiones sobre recientes programas de entrevista que vi. Específicamente el programa es Veraz con Carlos Vera, donde fue un debate respecto al debate que se realiza en las reformas del Código Orgánico Integral Penal para despenalizar el aborto en casos de violación. Bien, concretamente, ¿de qué trataron estos 2 programas? El primer programa, los invitados fueron la abogada Silvia Buendía, la abogada María Manzano y un médico o ginecólogo, cuyo nombre no me acuerdo en este momento. El segundo programa, los invitados fueron la asambleísta Vilma Salgado, por Izquierda Democrática, electa por Pichincha, si no me equivoco. El abogado, el doctor Ramiro Falconi, Ramiro García Falconi, creo que es él. Déjenme googlearlo para no equivocarme con su nombre. Ramiro García Falconi. Sí, el abogado Ramiro García Falconi. Bueno, el doctor Ramiro García Falconi. Luego también el doctor César Coronel Jones y la señora Sonia María Crespo. Los 2 primeros invitados tomaron una postura argumentando a favor de la reforma, y en el caso de Vilma Salgado, argumentando la eventual legalización del aborto. En el caso de la señora Sonia María Crespo y el doctor César Coronel Jones, argumentaban en contra de la reforma de la despenalización del aborto en caso de violación y la eventual despenalización del aborto total. En el caso del primer programa, la postura a favor del aborto fue de Silvia Buendía, la postura en contra del aborto fue de María Inés Manzano. El médico ginecólogo tomó una postura mucho más científica, explicando las dificultades de definir qué es exactamente vida dentro del proceso de concepción materna que toma lugar después que un espermatozoide fecunda un óvulo. Entonces, ¿cuál es la introducción común entre estos 2 programas? Invitados muy distintos, pero un problema en común. En los 2 programas, y en realidad en el primer programa Carlos Vera intentó procesar este interrogante, está el problema de que estamos debatiendo la eventual legalización del aborto en casos de violación, sin primero tener un debate como sociedad ecuatoriana, ayudado con evidencia científica que nos ayuda a reconciliar nuestras posturas individuales sobre qué exactamente es una vida humana en el caso de la legislación ecuatoriana. ¿Por qué digo esto? Porque tanto en el primero como en el segundo debate, las premisas de todos los invitados a favor y en contra se anclan muy directa y claramente respecto a lo que cada uno considera que es no solo una vida humana, sino una vida humana sujeto de derechos y obligaciones legales. Aquí viene la parte más importante de la introducción. En el caso de los debates legislativos que se han dado en otros países que eventualmente han llevado a la legalización del aborto, siempre ha habido este debate. La sociedad estadounidense, las sociedades europeas, algunos países
de América Latina, donde ya se ha despenalizado el aborto en ciertos casos o totalmente, han tenido que debatir, fuera de concepciones religiosas y concepciones morales individuales, qué exactamente es una vida humana sujeta de derechos y obligaciones. Y aquí viene lo más importante de la introducción. No solo se trata de debatir y llegar a un acuerdo sobre, ok, nosotros como sociedad creemos que una vida humana sujeta a derechos y obligaciones es esto. La ciencia, que es la herramienta observacional empírica más importante que tenemos para de alguna manera encontrar un marco común para nuestro debate, porque no todos tenemos las mismas premisas existenciales que definan qué concebimos como vida humana. La ciencia, cuando se revisan las publicaciones científicas respecto a esto, la respuesta de la ciencia no es simple. La respuesta de la ciencia, los experimentos biológicos, los experimentos médicos, los experimentos genéticos que se han hecho en realidad es muy complicado definir en qué momento se genera una vida humana. ¿Por qué? Porque el propio proceso de fecundación establece distintas cadenas donde, según distintos criterios que se puedan tener sobre lo que se puede entender como una vida humana, uno puede crear un argumento científico para decir, bueno, en ese proceso ya hay vida. Entonces, la respuesta de la ciencia es, no es fácil. No es fácil llegar a un punto, a una tipología celular única que nosotros podamos decir, esto ya es vida humana. Bien. ¿Cómo es que no tener un acuerdo respecto a este problema está influenciando el debate sobre la despenalización del aborto en Ecuador para el caso de violaciones? Y esto lo pueden ver mucho más claramente en el segundo programa, donde los invitados fueron Vilma Salgado, Ramiro García, César Coronel Jones y Sonia María Crespo. En el caso de las personas que argumentamos, y yo me incluyo ahí porque no solo creo en la despenalización del aborto en casos de violación, sino en la despenalización total del aborto, a pesar que yo no estoy de acuerdo con el aborto. En el caso de las personas que argumentamos a favor de esto, traemos cifras de mortandad y morbilidad que ayuden a plantear sobre la mesa el serio problema de salud pública que es que mujeres no puedan acceder a esta elección y el impacto que tiene en sus vidas, tanto en su salud física como psicológica, antes, durante y después del hecho. Hablo del aborto. El problema es de que no acompañamos esto sobre evidencia científica que nosotros podamos usar para decir esto es lo que podemos considerar como una vida humana, porque en el caso de las personas que argumentamos a favor del aborto, y de nuevo, yo no estoy de acuerdo con el aborto, creo que es una elección muy negativa, pero estoy a favor de que las mujeres tengan derecho a elegir eso y que asuman el peso de su responsabilidad y que no se las criminalice por eso. Nosotros no acompañamos nuestro argumento con evidencia científica que nos ayude a definir, mira, hasta las 20 semanas, hasta la 22ª semana, no hay argumentos biológicos, genéticos para decir el organismo que está siendo nutrido en el útero tiene características que dentro de estos criterios nos permiten decir que es una vida humana. Ese es el problema mayoritario que yo veo en el caso de las personas que argumentan a favor del aborto en Ecuador. Y eso también lo veo muy evidentemente en el caso de organizaciones feministas. Hay un énfasis muy fuerte en el derecho reproductivo de la mujer y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A pesar que no estoy de acuerdo con el aborto, estoy de acuerdo con el derecho inherente y inalienable de la mujer de decidir no solo sobre su cuerpo, sino sobre el contenido de su cuerpo. Pero no se acompaña ese énfasis, ese argumento normativo con evidencia científica que también pueda lidiar con el problema, pero ¿qué tal si es una vida? Es en el caso de los que argumentamos a favor del aborto. En casos de violación, despenalización en casos de violación.
En el caso de los que están en contra de la despenalización en casos de violación del aborto en Ecuador, hay un énfasis muy fuerte en argumentos no solo normativos. Son argumentos que de cierta manera indirectamente uno puede ver una muy fuerte influencia religiosa o de moral religiosa. Y aquí viene el punto más duro de este tipo de argumentos. No solo que no tienen ningún tipo de apoyo científico para decir desde el momento de la concepción, quieren imponer morales individuales de corte religioso sobre marcos legales de orden estatal que por la naturaleza democrática de nuestro Estado, y aquí no quiero hablar de la Constitución, los abogados ya han presentado ese argumento en distintos programas, si es constitucional o no es constitucional. En ese caso, en el caso de la democracia ecuatoriana, por ser secular y por ser la secularidad una característica muy importante de cualquier democracia liberal, no podemos usar marcos legales estatales para imponer morales religiosas sobre el común de la nación. ¿Por qué? Porque se viola la secularidad. El Estado, en ese punto en concreto, empieza a ser estructurado más como una teocracia, un Estado religioso. Es ir contra la naturaleza democrática del Estado. Si muchas personas estaban en desacuerdo con la conducta antidemocrática de la administración Correa, pero están de acuerdo en contra de impedir el derecho del aborto porque creen que es moralmente erróneo en su criterio, estas personas están comportándose igualmente como la administración Correa que tanto criticaron por su conducta antidemocrática. Son tan antidemocráticas como lo que criticaron anteriormente. No solo eso, un punto común muy importante de los que están en contra del aborto, y eso se ve mucho en la asamblea, declaraciones asambleístas que dicen creo en el derecho a la vida desde la concepción, es que si volvemos al problema científico de definir cuándo hay vida humana, la ciencia no es clara que desde el momento de la concepción esa vida es humana. Puede ser un organismo celular. Y aquí voy a colgar en el vínculo de este video un reporte muy interesante sobre la bioética de definir en qué momento de la concepción hay vida humana. Y es un problema científico muy duro. Entonces dicen, creo en la vida desde la concepción, pero no explican, y esto es muy importante para un legislador, acompañar su posición con evidencia objetiva, en qué momento de la concepción hay una vida humana. No soy un académico del derecho, pero dentro de lo poco que sé de la teoría del derecho, las leyes son vinculantes para seres que conforman una sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad define esas leyes para regular la convivencia de sus miembros. Pero aquí viene el punto más importante de todo. Tienen que ser miembros. Tienen que ser seres humanos parte de esa sociedad. El doctor Coronel Jones, en su participación en el segundo debate, hizo un argumento constitucional para decir, mira, el aborto lo prohíbe la Constitución porque la Constitución dice que se defiende el derecho a la vida desde la concepción y ese derecho está en el capítulo de derechos de las personas. Por ende, ergo, si se defiende el derecho a la vida desde la concepción y está en la parte de la Constitución que habla de derechos de las personas, la Constitución dice que desde la concepción hay una persona. Aquí viene el problema de la lógica de ese pensamiento. En una tradición de derecho como la que tengo entendido existe en Ecuador, que es derecho romano, es derecho literal, la ley tiene que ser clara y decir esto es, esto. No es una tradición de derecho común donde las cortes interpretan qué significa la ley para casos en los cuales la ley no establece obligaciones claras y específicas. En Ecuador, si es que no se dice que desde la Constitución, si es que no dice que desde la concepción hay una persona, no se puede saltar a la conclusión que la Constitución dice que la persona existe desde la concepción
porque ese derecho de la vida está en el capítulo de las personas. La Constitución, dentro de nuestra tradición de derecho, de lo que tengo entendido, debería decir, se defiende el derecho de la vida desde la concepción, ese derecho tiene que estar en el subcapítulo de las personas, y en efecto tiene que decir la Constitución, desde la concepción hay una persona sujeta a derechos y responsabilidades. Eso no dice la Constitución. Entonces, ese es el problema común que yo veo en nuestro debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación. Como sociedad aún no hemos debatido, aún no hemos tenido un diálogo con apoyo científico sobre, como ecuatorianos, nuestra ley, ¿qué va a considerar como una vida humana sujeta a derechos y responsabilidades? Y lo más preocupante de todo es que nuestro debate, el poco debate que tenemos en este tema, no tiene una participación de la comunidad científica en Ecuador evidente. En todos los invitados que vi de estos dos programas que hizo Carlos Vera, ojo, Carlos Vera no es santo de mi devoción, pero creo que es muy importante que ha hecho dos programas y que según él va a haber un tercer programa tratando ese tema. En todos los invitados que han habido, solo ha habido un médico. En el primer programa hubieron 3 invitados, en el segundo programa hubieron 7 invitados. Perdón, 4 invitados. Eso suma 7 participantes. 1 sobre 7, estamos hablando de menos del 25% de los invitados. Y claro, no se puede formar un porcentaje representativo en torno a esto, pero es muy importante resaltar que en los dos programas no ha existido suficiente participación de científicos y los médicos no son la única voz científica sobre ese tema. La voz científica más importante debido al tipo de investigación que realizan son los biólogos. Son los biólogos, los genetistas, las personas que están estudiando cómo se reproducen los genes en el caso de los organismos humanos y cómo esa reproducción se manifiesta en distintas etapas. El doctor Ramiro García Falconi hizo un argumento muy bueno para si se debe debatir la legalización del aborto, porque aunque la Constitución diga que se defiende la vida desde la concepción, hay umbrales de protección según las distintas fases de evolución de la vida humana. Y sustentó eso con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que según el doctor Coronel Jones no fue una sentencia lo suficientemente general. Pero el caso que ha presentado el doctor García Falconi es un caso muy bueno, es un argumento muy bueno porque evidencia la necesidad de traer a los biólogos al debate en Ecuador, a los genetistas al debate de la despenalización del aborto en Ecuador y preguntarles, ok, ustedes, según la evidencia científica que existe sobre la cantidad de investigación que se ha hecho en todo el mundo para definir cuándo existe una vida humana sujeta a derechos y obligaciones que haya que defender, ¿qué es lo que nos pueden decir sobre en qué momento nosotros, como legisladores y sociedad, deberíamos admitir que hay una vida humana? Porque el problema, de nuevo, va por uno de los videos que hice hace unos días respecto a la posición de María Mercedes Cuesta. Está bien que tengamos posturas morales individuales. La señora Sonia María Crespo tiene todo el derecho de creer que nadie debe de decidir qué es una vida humana digna de protección. Está muy bien, yo no estoy en desacuerdo con eso. El problema es que como sociedad y como democracia, esas posturas individuales no importan mucho. Lo que importan son los acuerdos éticos que tenemos nosotros como sociedad, que no reflejen nuestras morales individuales muy particulares, porque es muy difícil que un acuerdo ético refleje todo lo que nosotros moralmente creemos idóneo, no, pero que sí refleje el promedio de los puntos de encuentro entre nuestras distintas morales sobre lo que creemos que es bueno y malo. Allí viene la importancia de traer evidencia científica al debate para que nos ayude a alcanzar esos puntos medios. Entonces, a manera de conclusión, creo que uno de los problemas más fuertes que tiene el Ecuador en este momento en su debate de la despenalización del aborto para casos de violación
Y eventualmente, creo que estoy de acuerdo con Vilma Andrade en debatir la despenalización total del aborto en Ecuador. Idóneamente creo que un referéndum nacional debería ser la vía más apropiada para pasar esa reforma. Es que si queremos empezar a debatir eso, tenemos que empezar por el primer paso. El primer paso no es despenalizar o no. El primer paso es, para Ecuador como sociedad, ¿qué es lo que concebimos como una vida humana sujeta a derechos? ¿En qué momento de la concepción hay un óvulo fecundado, hay un cigote, luego hay un embrión, luego hay un feto? ¿En cuáles de estas etapas de evolución de la vida humana vamos a establecer distintos tipos de umbrales de protección? Roe versus Wade en Estados Unidos definió eso según el debate de la sociedad estadounidense, y no creo que debamos copiar la respuesta, es 25 semanas, creo. Debemos de tener ese mismo debate en Ecuador, y sobre todo con una participación científica muy sólida, que nos ayude a entender en qué momento realmente hay una vida humana sujeto a derechos, o en qué momento nosotros podríamos establecer un acuerdo común de que a partir de estos momentos ya no es posible realizar un aborto. Eso es lo que tengo para ustedes en este video. Espero que pasen muy bien esta semana. Lo mejor para esta semana. Mi abrazo muy fuerte a la comunidad de familias de policías y militares, y a los militares y policías en Ecuador, de nuevo por los tristes eventos que han sacudido a la comunidad ecuatoriana en Colombia. Y un saludo muy fuerte a todos ustedes en esta semana que empieza. Tengan muy buena semana.